Hoy vamos a estar hablando particularmente de apalancamiento, margen requerido, qué es eso, cómo se calcula. Y yo creo que vamos a aprender mucho, o sea, va a ser bastante interesante y como siempre también vamos a dar ahí una pizquita de estrategia y de análisis para que no se quede solo en un tema teórico, sino que podamos aplicarlo en la vida real. Pero entonces tengan en cuenta eso, o sea, realmente el trading no les va a dar dinero inmediato. Y si ustedes lo que quieren es ese dinero inmediato, al menos sepan muy bien ¿Qué están cuál haciendo? es su objetivo. Como que de pronto la gente habla mucho de eso, pero al mismo tiempo no tiene la noción. Porque si fuera Exacto. así, yo no creo que tanta gente quemara cuentas. No sé, me gustaría saber tu opinión. Pueden pasar de 100 a 200 en una semana, pueden pasar de 100 a 0 también en una semana, o Como incluso menos. menos. O sea, sí, tuve un cliente de $1.000.000 que lo perdió en menos de 2 horas. Yo estoy en esa estadística, gente que se dedica al trading estuvo en esa estadística de abrir una cuenta y perderlo todo. Hola a todos y bienvenidos una vez más a Al Alza Podcast. Como siempre soy Natalia Ávila y junto a Diego les hemos traído un tema bien interesante para hoy. Hola Diego, ¿cómo estás? Hola Natalie, hola a todas las personas que nos están viendo en vivo, nos están escuchando. Muy bien, ¿tú cómo estás? Bien, bien, la verdad bastante bien, sobre todo porque, digamos, este fin de semana vencí un miedo gigante. Yo les conté que había sacado mi licencia de conducción de moto y pues fui a un evento de motos. Ok, ¿qué Sí, tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te la sentiste? verdad fue terrible, pero chévere. ¿En qué sentido? En que yo no sabía que me iban a... O sea, yo me puse a un test drive, Ujú. me inscribí, pero pensé que era como un recorrido ahí chiquito, una pistica. No, me sacaron a carretera. Ok, O sea, yo solamente había hecho un curso en el cual no había pasado más de 40 kilómetros por hora y ahora iba a estar en una carretera a 80 kilómetros por hora en una moto nueva que yo no sé, no conocía. Yo soy bajita, entonces las motos me quedan un poco altas. Pero bueno, fue un bueno, fin de bueno. semana interesante. Siempre es bueno que uno pueda perder el miedo a algo, ¿no? O sea, como, bueno, más como que superar una barrera. Sí, sí, pero bueno, De pronto hoy pues vamos a superar otra. Para muchas personas, para mucha gente que hace trading. el miedo de tener el manejo de riesgo. Pero sí, sí, sí. De hecho, bueno, sí, ahora hablándolo, al menos yo iba bien protegida, iba bien cubierta, como la gente que hace trading debería. Mitigando al máximo el peor escenario que podría pasar, ¿no? Por así decirlo. Eso suena muy regaño de papá. Pero sí, bueno, de hecho, hoy les hemos traído, o bueno, más bien les traemos un podcast bien interesante en el cual vamos a hablar sobre la importancia realmente del manejo de riesgo. Anteriormente ya hemos hablado de algunos conceptos. Hoy vamos a estar hablando particularmente de apalancamiento, margen requerido, qué es eso, cómo se calcula, cómo lo puedo calcular rápidamente. Vamos a estar hablando de una estrategia muy rápidamente porque hoy nos vamos a concentrar es más en el riesgo. Y bueno, también de hecho vamos a abrir algunas operaciones en una cuenta demo que hemos abierto solamente para este podcast, precisamente para que las personas se den cuenta y miren la importancia de operar con diferentes lotajes, que es lo que puede hacer para nuestra cuenta de trading, ¿no? Claro, o sea, digamos que hoy vamos a hablar de un tema que sirve tanto para los traders novatos como para cualquier trader avanzado. Yo creo que vamos a hacer una revisión y a cualquier persona le sirve poder aclarar todos estos conceptos, tenerlos claros. Vamos a hablar desde el punto de vista, desde un análisis, vamos a hablar bueno, porque es importante tener cuidado con las palabras que tú dijiste, lotaje, apalancamiento, margen. Y yo creo que vamos a aprender mucho, o sea, va a ser bastante interesante y como siempre también vamos a dar ahí una pizquita de estrategia y de análisis para que no se quede solo en un tema teórico, sino que podamos aplicarlo en la vida real y que sea útil, ¿no? Exacto, exacto. Y de hecho, bueno, si producción nos ayuda, vamos a compartir la pantalla para que todos puedan ver. Recuerden que este podcast después lo pueden ver en nuestro YouTube de TICMIL Español o también estamos en Spotify, donde pues también van a poder ver El el video. gráfico. Ajá. Pero entonces, después vamos a decir, o sea, vamos a analizar bien qué es esto, qué está Ajá. pasando en el euro dólar. Todavía no. Pero entonces, básicamente, vamos a tomar posición
3 posiciones en el euro dólar. Ok. Vamos a estar viendo este gráfico de una hora. La estrategia que tenemos es de una hora, pero como ya les dije, hoy nos vamos a basar más que todo en riesgo. Entonces vamos a abrir rápidamente. Ustedes aquí pueden ver, es una cuenta demo, es una cuenta de práctica que tiene un balance de $10,000 y esto es bien importante porque de hecho la pusimos así precisamente para este ejercicio. Pero entonces vamos a abrir una operación de 0,01. Ujú. Ahora A- sí, vamos Así a de, abrir, así de nueva está sí, la cuenta. así de nuevo hasta la cuenta. Vamos a abrir una operación de 0,01, luego vamos a abrir una de 0,01 y luego vamos a abrir una de 1. Prácticamente, si se dan cuenta, bueno, no prácticamente, todas abrieron en el mismo precio, no hubo ningún desfase en cuanto al precio, ¿vale? Entonces, por ahora ya quedamos ahí. Y a través del podcast vamos a ir viendo cómo le va. Claro. Básicamente, pues digamos que esto es un tema que está asociado a lo que sería el riesgo que queremos asumir. No lo vamos o sea, lo vamos a explicar a lo largo de este programa, pero para que la gente entienda, esto está relacionado con el tema de, bueno, yo cuánta exposición quiero tener. Por ejemplo, ustedes hagan de referencia que, digamos, yo compro euro dólar a 1.2 y yo me fui en largo y de pronto el euro dólar bajó a 1.19, básicamente cayó 100 pips. em, y esto quiere decir que yo no estoy teniendo una exposición de 100 pips, pero mi exposición va a variar según el lotaje, va a variar según varias cosas. Y es algo que hay que tener en cuenta. Yo cuánto me estoy exponiendo por pip, cómo estoy escogiendo ese tipo de riesgo. Y la idea es analizarlo paso a pasito Ujú. a nivel un poquito detallado en este podcast con nosotros y que lo puedan entender de la mejor manera. Exacto, de hecho, sobre todo, la importancia de hoy es precisamente hablar del riesgo, porque no sé si tú estás de acuerdo conmigo, Ujú. pero algo que he Te escucho. aprendido a través de estos años, tanto haciendo trading como ya trabajando con brokers y siguiendo la otra cara de la moneda, ¿no? Es que muchas veces las personas subestiman mucho la palabra riesgo. Entonces, eh, a veces lo toman como un chiste incluso de, el que no arriesga no gana, cosas así. Ujú. Y sí, pero no, porque también, sí, efectivamente, siempre que estén en los mercados, siempre que ustedes estén operando, haciendo inversiones, de cualquier manera que estén como trabajando y moviendo el dinero, pues sí hay un riesgo y pueden perderlo todo, pero a veces sí siento que es muy tomado a la ligera. Sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo con dos cosas. De hecho, hay gente más extremista que cree que hay riesgo en todo, por ejemplo. Porque el riesgo no solo es una cosa que se aplica a las finanzas, sino es como de todo. Y incluso hay un riesgo de que yo me levante por la mañana, me vaya a parar de la cama y me muera. No es nunca cero, Ujú. pero eso es lo que a veces hace que se tome a la ligera, porque uno dice, nada, pero eso nunca va a pasar, eso, yo para qué voy a prestar atención en ese tipo de cosas. Y pues tengo que estar es mentalizado, es a yo entender qué es ese riesgo y cómo lo puedo gestionar. Entonces yo sí creo que es lo que tú dices, o sea, como que es muy subestimado, como que es muy, no sé, la gente no lo toma tan en serio y yo creo que tú después de haber trabajado tanto tiempo, me podrás decirlo mejor, pero como que de pronto la gente habla mucho de eso, pero al mismo tiempo no tiene la noción. Porque si fuera así, Exacto. yo no creo que tanta gente quemara cuentas, ¿no? No sé, me gustaría saber tu opinión. Sí, 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 claro. De hecho, por ejemplo, casi siempre las mediciones están cambiando con respecto al porcentaje real de cuántos traders están perdiendo. Pero la mayoría de veces siempre están, no, o sea, siempre, no la mayoría de veces, siempre están por encima del 70%. Nunca he visto, al menos no en los últimos años, Ujú. que bajen del 70%. Eso Siempre es es como como lo el mínimo que tú has 70%, visto, el setenta por digamos, ciento por de así los decirlo. traders pierden dinero, el 72%, el Ujú. 80%, el 75%. Sobre todo también depende mucho de diferentes factores, de qué tan volátil es el mercado, etcétera, etcétera. Pero entonces, efectivamente, muchas personas siempre me llegan a hablar, no, sí, el manejo de riesgo, pero cuando yo indago un poco más, incluso personas que dicen, no, yo ya he operado por 3 años, y yo indago un poco más, ni siquiera saben bien el concepto de apalancamiento. Lo cual no lo estoy juzgando ni nada, sino que sí siento que es más bien algo que cuando tú entras a trading es tan tedioso, es tan cansón, es Es como la tan... parte más matemática y aburrida, ¿no? De pronto, o sea, uno es, porque si a uno le dijeran, aunque creo que hay plataformas que lo hacen como quiero ir unos 100 o unos 200 o unos 500, como de una. Eso siempre lo ponen, pero igual eso, o sea,
que tú selecciones un apalancamiento, pero que realmente entiendas el concepto, es No, no, algo no. Igual, totalmente exacto. diferente. Eso también es otra cosa, es verdad. No, que yo seleccione el apalancamiento no significa que lo vaya a entender. Pero a lo que yo me refiero es, si en ese caso ya es difícil, que por lo menos a mí tengo una pantallita y me dice 1.500, ahora no sé, yo no me imagino para muchas personas uno meterse a MetaTrader, que a veces es la cosa menos amigable del mundo, y poner temas de lotajes y saber realmente yo cuánto estoy apalancado, ¿no? O sea, yo digo, debe ser difícil si uno no tiene detrás ese concepto de cómo calcularlo. Y además la gente Ujú. quiere ser práctica también, o sea, no quiero cada vez que yo esté haciendo una operación, ay, sí, me va a poner a calcular cuánto apalancamiento, sí. Pero, por ejemplo, me surgió una pregunta. ¿Tú cómo das cuenta, o sea, como qué son esas señales de alarma cuando tú hablas con esas personas que listo, 3, 4 años operando y como que tú los escuchas y dices, no, aquí este me está diciendo de pronto algo que no es? Bueno, más que, bueno, sí, es una señal de alarma. Algo que he conocido, bueno, de hecho, hola a todos los que saludan en nuestro YouTube. Algo que sí Saludos. veo bastante es que, perdón, es que muchas veces hay muchas personas que me preguntan, pero yo ya deposité en la cuenta porque no me deja operar. ¿Cómo así que margen, perdón, dinero insuficiente? Si yo sí tengo dinero, si tengo, o sea, una vez de hecho me llegó una persona que había depositado $1.000 y me decía, ¿cómo es posible que ustedes me digan que tengo dinero insuficiente? ¿En qué planeta $1.000 es insuficiente? Y estaba súper, Se súper, ofendió. súper, súper bravo. Y estábamos en un evento, entonces era presencial, Uy, no, peor. yo no tenía mi computador, yo no tenía nada, yo no Mm. tenía la información de esta persona, yo solamente estaba como, no, O tranquilo, sea, mira, es o que sea, depende. como que el señor se esperó a que fuera el evento presencial y dijo, yo voy a ir a hablar con Natalie, con la gente de TICMIL a quejarme con ese tema de, ¿cómo así que $1.000? Exacto, exacto, tal cual. Y bueno, de hecho podríamos estar viendo también en pantalla cómo le está yendo a las operaciones que abrimos. Pero sí, entonces esta persona llegó súper, súper ofendida, brava. Y yo le dije, no, pero ¿cuánto es el apalancamiento que tú tienes en tu cuenta y cuánto estás operando? Ah, me vienes con palabras bonitas, yo llevo más de 3 años A confundir. operando. Sí, exacto, estaba súper bravo, pero también me di cuenta que, por ejemplo, después de que ya se calmó un poco, él tenía un apalancamiento 1-1. Dijo, es que a mí no me gusta que me presten. Y yo, ok, pero... Y estaba operando... Era una moneda exótica, no me acuerdo exactamente cuál, es que no, creo O que sea, es la lira lira, turca. ok. Sí, era una moneda exótica. Eso pasó hace ya bastantes años. Y yo le dije, ok, pero es que solo tienes $1.000. Claro, después me tocó hacerle la matemática, se entendió, pero es algo que muchas personas dirán, ah, eso casi nunca pasa. Pasa muchísimo. Muchas personas no entienden el por qué se les está preguntando o por qué se les está diciendo que no tienen dinero cuando acaban de depositar $1.000. Pero entonces es por eso, de hecho, que vamos a hacer este podcast, que como lo vieron en pantalla, hay una operación que nos está ganando más o menos, bueno, $85, la otra $8, la otra ni siquiera llega al dólar, pero ¿por qué no? O sea, ¿qué es ese ¿Cuál es la apalancamiento? diferencia, no? O sea, porque si aparentemente son iguales las tres, bueno, los que han prestado atención sabrán que no son iguales, pero aparentemente son iguales, porque como que hay una diferencia tan notoria, ¿no? O sea, ¿cuál sería como esa clave, esa cosa ahí? Exacto. Entonces vamos a empezar por el concepto más básico, pero que yo personalmente considero que hay muchas personas tienen como una falta de entendimiento acerca de este y que es normal, porque realmente cuando empezamos a hacer trading, como el trading es tan autodidacta, no nos enseñan qué es el apalancamiento. Entonces, ¿por qué es un concepto un poco difícil? Porque incluso como se los voy a explicar, no es del todo tan así, pero sí. Entonces, ¿qué es el apalancamiento? Básicamente el apalancamiento es un préstamo, entre comillas, que te hace el broker. ¿Por qué digo préstamo entre comillas? Porque no es que te estemos, digamos, ustedes, Tigmil les presta, pero no es que les estén cobrando interés como en el Mm, banco, o no es como que ustedes tengan ese dinero en su bolsillo, entonces ahora, y que le vaya a aparecer, si ustedes depositaron 100 y tienen apalancamiento, no le va a aparecer, no les va a aparecer $1.000 ahora de balance, no. Entonces es un préstamo entre comillas que te permite operar más. ujú. Entonces, si tú con $100 puedes operar
un euro dólar, eso no pasa, pero un lote de euro dólar, después vamos a mirar los conceptos. El Pero cálculo más real, sí, sí, pero hagamos que, digamos que que sí, se puede, que se digamos que puede. se pueden. Con apalancamiento podrían entonces operar entonces 2 lotes de euro dólar Ujú. y así O sea, sucesivamente. básicamente Ajá, es como si, tengo la pregunta, a ver si de pronto entendí bien, es como si el broker me permitiera tener más plata, ¿no es cierto? exacto. Pero no que me dé la plata. Ahí es de pronto cuando uno se confunde, porque es Ujú, claro, es como, puedo operar como si tuviera más plata, pero realmente no tengo más plata. exacto. Entonces, como que de pronto me puedo perder porque yo digo, entonces no me están prestando plata, pero sí. Exacto. Aparte que es más enredado aún porque después vienen entonces los conceptos de margen, Ujú. que también son una pereza, que de hecho, al menos este concepto de margen sí aparece en la plataforma, digamos, si vemos la plataforma, aquí podemos ver el concepto de margen libre. Me hace el cálculo por mí, básicamente. Ajá, exacto. Entonces, al menos sí es un concepto que aparece ahí. Pero claro, entonces digo, listo, tú tienes un apalancamiento. Ahora muchos brokers manejan un apalancamiento de 1.500. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada dólar que tú tienes, el broker te presta 500, Ujú. ¿vale? Si ustedes ponen 1 entonces es que ustedes solamente con su propio dinero van a operar. Si ponen 1.300, bueno, la lógica es la misma, ¿no? Por cada dólar, 300 te presta. Pero entonces, ¿cuál es la relación con el margen? Claro, pues digamos, si bien el tema del margen es un préstamo, o sea, Ujú. digamos, bueno, el apalancamiento, no el margen, ese margen es como ese dinero que yo tengo que tener para que el broker pueda cumplir mis operaciones, ¿no? Exacto, exacto. Es porque, bueno, muchos brokers ahora, y de hecho creo que ya hicimos la historia, y si no, bueno, en el pasado no había como tal un margen, entonces como que cada persona podía operar con un apalancamiento indefinido, Ujú. pero si pasaba algo catastrófico, pues todos perdían todo. Ahora, para que ustedes puedan operar, deben tener como cierto depósito, cierto nivel de seguridad ahí, Ujú. una platica que se va a quedar en teoría quieta, porque en la práctica no es así, pero en teoría quieta en la cuenta. Y si, por ejemplo, ustedes van a operar euro-dólar y les dicen que el margen es de 100, eso quiere decir que ustedes al menos deberían mínimo tener más las comisiones, etcétera, como 110 para que puedan operar, porque 100 se van a quedar congelados. Ujú. Eso sería, pues ya sería ocupar todo lo de su cuenta, entonces no es tan inteligente. Claro, Vamos a ver más adelante cómo calcular esto, calculadoras, etcétera. Pero sí, básicamente ese margen lo que nos permite es tener como cierto depósito que se va a quedar congelado en la cuenta y el resto de dinero, ese sí se puede operar. claro. Y teniendo en cuenta el apalancamiento, o sea, ese dinero que les prestó, entre comillas, el Claro, porque broker. para que la gente pueda entender, básicamente hay dos márgenes. Uno es el margen requerido y el otro es el margen libre. ¿Esto qué significa? Básicamente el margen libre es ese dinero, como dice su nombre, libre, o sea, ese dinero que tengo disponible para poder abrir nuevas operaciones. Esto también es importante, ¿por qué? Porque cuando cuando yo tengo operaciones abiertas y se mueve el dinero, mi margen libre aumenta y disminuye al mismo tiempo. O sea, si yo, por ejemplo, tengo una posición ganadora, mi margen libre va a aumentar porque significa que en teoría yo tengo más dinero para responder y digamos como que mi margen libre aumenta. Y si pasa al contrario, si yo tengo un margen libre Ujú, y tengo posiciones perdedoras, mi margen libre se va a disminuir y puede llegar a un tema que se llama llamado margen, pero bueno, no lo vamos a hablar ahorita. Y lo otro es el tema de ese margen requerido. ujú. Natalia lo explicó muy bien. Si yo abro una operación, a mí me dicen, en el ejemplo que ya dio, necesito esos $100 y esos $100 se quedan ahí, quietos. ¿Cómo se calcula esta operación? Básicamente, el margen requerido es igual a lo que sería ese tamaño de la operación, de la posición que yo voy a abrir, debido al apalancamiento que yo tengo. Y yo con eso voy a saber cuánto dinero necesito de margen para Ujú. poder abrir una operación. No sé si alguna vez les ha pasado, te pregunto a ti, si tú alguna vez has abierto una operación y no te deja. A mí me ha pasado. Al principio yo no entendía. Yo, por ejemplo, me acuerdo que tenía una de las primeras cuentas que abrí, $100, lo clásico, poquito. Creo Mm, que abrí una operación de 0.8. No, 0.8 es mucho. Creo que fue 0.2, 0.3. Y bueno, me imagino que ya estaba apalancado por 300, 400. Intenté abrir otra operación y no me abría. sí. Solo sonaba un El sonido que pipi. tiene MetaTrader que no me gusta, Sí. pero yo no entendía por qué. Mm, Y en ese momento, después de estudiar y todo eso, entendí que fue un tema
de margen, o sea, de que no puede abrir una operación porque no tiene con qué responder. Exacto, exacto. De hecho, también por eso estamos hablando de esto. No es porque nosotros seamos aquí eruditos y digamos a las personas que hacen trading. Yo no me equivoco. No, o sea, de hecho nosotros que estudiamos finanzas en la universidad entendemos muy bien que el trading retail es autodidacta. Nosotros no aprendimos a hacer trading en la universidad. Si bien sí se ven conceptos, Ujú, etcétera, o sea, digamos, en un ámbito más como académico, se ve es un trading institucional. ujú. Nada que ver con el trading No, retail. El trading retail es 100% autodidacta. Digamos que personas que estudian carreras pues afín a fin. pueden tener ciertos conceptos más claros, pero a la hora de la verdad, a la hora de hacer trading, sí, o sea, a mí también me pasó al principio. A mí me pasó, fue con el oro. Yo Uy, no operaba oro, yo pensaba que era entonces una maldición. Yo operaba solo euro dólar. Después intenté abrir el oro y nunca me abría. Otra vez quemé una cuenta. O sea, quemé fue una cuenta demo, o sea, pero ajá. nunca entendí y ¿Qué dije, pasó? ah, ¿qué pasó? Y fue operando Porque, oro, para porque, entender bien, o sea, pero porque abrí un lote en oro, ah, claro. y yo había puesto como, no sé, $10,000 también y se quemó en menos de nada. Yo estaba como, no, ¿qué pasó? No me acuerdo muy bien, pasó hace muchos años, hace como 10 años, pero sí, eso es algo que me marcó. Yo tuve la gran ventaja de que le pregunté a mi profesor en esa época, pero por eso también, o sea, eso es algo que pasa todos los días. O sea, todos los días en TICMIL yo veo cómo a las personas les llaman margen. Yo todos los días tengo que explicar por qué, qué es un llamado Ujú. margen, qué es un stop out, qué significa, o sea, por qué el broker cierra las operaciones después de que hay un llamado margen y se sigue perdiendo plata. Y muchas veces las personas no entienden. Y de hecho, por eso también en pantalla, perdón, les dejamos rápidamente Tómenle una foto. los, sí, los, se me olvidó, ¿Fórmulas? las fórmulas, sí. Obviamente las encuentran en todo lado, pero pues es súper importante, sobre todo que quiero que vean la relación entre apalancamiento y margen requerido. Están netamente ligados. Entre más apalancamiento ustedes tengan, menor va a ser el margen requerido. Entre mayor apalancamiento ustedes tengan, mayor va a ser el margen requerido. ¿Esto es bueno o es malo? ¿Por qué? Ténganlo muy presente de que ese margen requerido, como hemos dicho, es el depósito, ¿no? Si ustedes tienen una cuenta de $1,000 y su margen requerido es de 100, eso quiere decir que ustedes pueden perder $900 En esa antes, posición. ajá, Ujú. antes de un llamado a margen. Si tienen esa misma cuenta de $1,000, pero su margen requerido es de $600, eso quiere decir que antes del llamado a margen van a perder hasta $400. Entonces, esa es la relación que yo creo que muchas personas a veces no entienden, porque no es tan fácil de entender tampoco, porque uno, o sea, yo cuando hacía trading al principio, a mí me interesaba era que subiera o Ujú. bajara. No me importaba ni backtesting ni nada por el estilo, eso que yo era bien nerd y bien aversa al riesgo. Sí, no, yo me acuerdo que uno en esa época intentaba como que relacionar ciertos conceptos, pero es algo que no es tan intuitivo, ¿no? Ese tema de yo poder mirar el tema del apalancamiento y el margen necesario. O sea, ¿cómo así que entre yo más me apalanque, menos margen necesito? Es bastante curioso, pero también está pensado, o sea, esa es una de las bondades que tienen los CFDs, que la gente a veces no sabe apreciar, es ese tema de yo poder apalancarme, de hecho, de yo poder tener una cuenta de $100 y operar cierto tipo de activos que Ujú. de otra manera yo no podría, o sea, a través de un futuro no hay forma que compre un tema de Bitcoin, pero por ejemplo, sí lo puedo hacer a través de CFDs, acciones pasa lo mismo porque es como fracciones y es una tanto como puede ser una maldición si yo no lo gestiono bien, o sea, si yo me apalanco mal y no tengo en cuenta ese tema de los márgenes me puede ir muy mal, también puede ser una bendición, ¿no? También puede Sí, ser un tema de yo me puedo aprovechar del dinero del broker, por así decirlo, y generar más ganancias, es la palabra. exacto. Y de hecho, también, pues ya que hemos estado hablando, entonces no decir como el apalancamiento, el margen, ya les mostramos la fórmula. ¿Realmente ustedes tienen que hacer estas operaciones? ¿Cuál sería mi recomendación? Si ustedes se van a dedicar de lleno al trading, sí, pero obviamente no todos los días con calculadora Ajá. o con papel y lápiz, como se dice, no, sino que ustedes ya deberían comenzar a plantearse una manera, ya sea en Excel o bueno, si saben cómo hacer bots o algo un poco más avanzado, pero al menos en Excel,
cómo hacerlo en Excel de una manera que ya simplemente copian una fórmula y pues ya está, ¿no? Ustedes solamente deben poner Como los llenar precios los de datos. entrada, Ujú. exacto, los precios de entrada, todo, se llenan datos y listo, salió. Aparte tienen de una vez el backtesting, tienen absolutamente todo. Pero, sobre todo, si ustedes son muy nuevos o digamos que el trading no es su fuente inicial de ingresos, también existen las calculadoras de trading, Ujú. que de hecho les vamos a mostrar en pantalla cómo funciona y realmente cómo funciona este tema del apalancamiento. Entonces, Claro. realmente cuando lo estamos viendo es que es más interesante porque ustedes pueden aprender mucho más y es, por ejemplo, vamos a operar euro dólar y nuestra cuenta está en dólares, tenemos un apalancamiento de 1:1. Si queremos operar un lote, que recuerden de nuestro podcast pasado, un lote son 100.000 unidades de la moneda base. ¿Cuál sería esa? El euro, en este caso. Ustedes necesitarían un margen requerido, es decir, ustedes necesitarían un balance de al menos 107.525,17, que realmente es más. ¿Por qué? ¿Por qué es más? Pues porque ustedes también tienen que pagar Ujú. comisiones, pues al Y broker. se quedan, por ejemplo, sin margen libre, porque, Ajá. claro, asuman que ustedes meten ese dinero exacto. Yo abro la operación, de una ya me llamaron a margen, porque no tengo más Sí. margen para operar. Claro, esa operación se mueve un pip en su contra y Y ya ya. perdieron. O sea, ya, ya Y les va a llamar en margen. lo llama, pues puede llegar un tema de stop out, que no lo vamos a hablar ahorita, lo vamos a hablar después, pero uno no tampoco puede ir tan a lo justo, ¿no? Tan como a ras. Exacto, exacto. Entonces, ahora, digamos, ahora cambiémoslo a un apalancamiento de unos 100, que de hecho, ya, esto no es recomendación de Tickmill ni nada por el estilo, pero por ejemplo, si ustedes son muy nuevos, traten de tampoco tener apalancamientos tan altos y básense más que todo, o operen, digamos, en activos que tengan alta liquidez. Ujú. Si, por ejemplo, ustedes están interesados en Forex, operen monedas principales. Yo sé que las exóticas o incluso las cruzadas a veces tienen mayores movimientos, pero es que ese tema de la liquidez es súper importante y entonces si ustedes tienen muy poco dinero, muy poca experiencia, lo más probable es que vayan a perder. Ujú. Entonces tengan en cuenta que el apalancamiento más alto no necesariamente es algo beneficioso. Si bien si pueden ganar más, también pueden perder más y mucho más rápido. Entonces ténganlo en Sí, cuenta. sí, de hecho, por ejemplo, una cosa que se sobreestima mucho, tú me podrás contradecir o tú me dirás si estás de acuerdo o no, es, por ejemplo, también el tema del apalancamiento determina cuánto me cuesta a mí el tema del PIB, cuánto voy a ganar Ujú. y cuánto voy a perder. Cuando yo uso un apalancamiento muy alto, el spread, y si, o sea, si yo tengo una cuenta pequeñita, el spread me puede comer. O sea, yo solo abrir la posición, Sí. apenas entro al mercado, me cobran un montón de dinero porque estoy muy apalancado. De hecho, a mí por eso nunca me gustó ser scalper. Ujú. No es para algo mal de ser scalper, ¿no? Pero personalmente a mí casi no me gustaba porque yo tenía muy poco dinero, pues era una estudiante. Ujú. eh, Todavía no sabía tanto de trading y el spread, yo sentía que el spread me Te lo devoraba la comía. cuenta. No, Ajá. claro, claro. Es que por ejemplo, para que la gente pueda hacer un tema, digamos, yo no voy a mencionar nada, sino un tema en promedio, un cálculo mental es, por ejemplo, yo puedo operar un lote con ciertas condiciones en una cuenta, digamos, de 200 $300, y si yo abro una posición, por solo el spread mínimo que pueda llegar a tener, puedo pagar de una 20 o $30. Entonces, Mm, imagínense, yo tengo una cuenta de 300, pago $30, estoy pagando el 10% de una. exacto. El 10% solo por abrir una posición. Y aunque, bueno, hoy no lo vamos a mencionar mucho, pero una de las razones por las que esto no debería pasar es que si ustedes pierden, la estadística nos dice que si ustedes pierden más del 25% de su cuenta, esa cuenta jamás se va a recuperar. Ujú. ¿Por qué? Porque obviamente si ustedes le meten más dinero, pues eso no sería Eso no recuperación, cuenta, eso no sí, cuenta, eso no ¿no? cuenta. Sino No. que efectivamente si tienen $100 y pierden 30, entonces ahora están en 70, la estadística nos dice que es imposible que ustedes vuelvan a $100 de una manera responsable. ¿Por qué? Porque llegan a 70 y dicen, y mañana apuestan, Ujú. y pues entonces llegan a 140, ay, eso era mentira. O sea, la estadística En el largo plazo, en un trader que se va a mantener, ¿no? es que Que es va a eso. durar más de un año operando con una misma cuenta. Es que es eso, o sea, Ujú. porque esas estadísticas están pensadas, o sea, yo estoy en esa estadística, gente que se dedica al trading estuvo en esa estadística de abrir una cuenta y perderlo todo. O sea, Ajá. es que, claro, yo puedo tener suerte, se alinearon las estrellas y coincidir muchas cosas y no perder, pero si yo Eso no te sigo, dura. pero eso no dura, o sea, si yo no tengo en cuenta cosas como las que estamos hablando que son importantes,
no voy a poder ser sostenible en el tiempo y no voy a poder hacer las cosas bien, digamos. Ujú, exacto. Pero bueno, siguiendo con las calculadoras, eh, perdón que nos desviamos un poco. Un poco. Pero entonces, con un apalancamiento de 1.100, si lo ven acá, por ejemplo, el margen requerido sería de 1.075, otra vez. El balance mínimo de su cuenta tendría que ser de $1.100 aproximadamente. Ahora, con un apalancamiento de 1.500, por ejemplo, el margen requerido ya sería de $214,98. Ahora, lo que decía Diego, acá lo más importante es que listo, ustedes dicen, bueno, entonces voy a, no sé, depositar $500 y pues operar un lote porque igual pues mi margen requerido son 214. En teoría me sobran 286, en Ajá, teoría. en teoría. Tengan en cuenta también cuál es el valor del PIB, ¿vale? Entonces, con este tamaño en el euro dólar, si es de 10, recuerden en nuestro podcast anterior, les enseñamos a calcular exactamente cuál es el valor del Qué PIB. maravilloso dato. Exacto. Si es aproximado a 10, realmente nunca es tan exacto, pero recuerden que estas calculadoras lo ponen en 10 porque pues el precio siempre está cambiando, pero es como 9,80, 9,5, son 10, ¿vale? Pero entonces, ¿cuántos pips ustedes van a ganar o perder? Porque si vale 10, ¿y qué tal se mueva 10 pips? Son $100 que puedo perder de un momento. Exacto. Y su cuenta es de $500 nada más. Entonces también ahí es donde entra la importancia de ese tamaño de lote. Si ustedes tienen cuentas de $1.000 o menos, incluso yo me atrevería a decir de $5.000 o menos, que ustedes operen un lote es una locura. Es muy, muy, muy Es agresivo. muy alto, es muy alto, o sea, es estar apalancado bastante y pues digamos que pues no tiene sentido yo tener, o sea, arriesgar tanto de golpe cuando yo puedo aplicar otro tipo de estrategias de gestión de apalancamiento, o sea, no es necesario. Eh, Incluso, por ejemplo, yo lo he hablado con Natalie por fuera del podcast y uno ve otro tipo de apalancamientos, he visto uno 2000, uno 5000, Mm, uno ilimitado, yo no entiendo cómo funciona eso. O sea, básicamente me dejan operar 5 lotes con una cuenta de $100 y es como, o sea, abro la posición y me fui a margen, perdí la plata. Me imagino sí. que funcionará algo así, no sé. Pero bueno, son cosas que pasan y creo que hay otra cosa que hay que aclarar, es que el tema del lotaje Ujú, también varía según el tipo de activo, ¿no? O sea, eso es otra ujú. cosita que hay que tener en cuenta. O sea, no es lo mismo un lote en euro dólar que un lote en Bitcoin, que un lote en una acción, que un lote en un índice. Exacto. De hecho, también yo en esto soy básica, Ajá. o más bien práctica, diría yo, y bastante pragmática. Muchas veces a Tickmill sí me han llegado personas que me dicen, ¿qué me recomiendas operar? Yo les digo, ¿ustedes qué tanto saben de trading? Ujú. No, soy nuevo, estoy empezando, empecé con clases, con cursos, etcétera, etcétera. Yo les digo, ¿saben qué? Forex. Yo sé que Forex tiene una mala reputación, Reputación. sí, exacto, sí, congelado. Eh, uno decía eso desde No el puedo hablar. colegio, pero No hace puedo hablar muchos más. años. Pero bueno, yo sé que Forex tiene una muy mala reputación, pero precisamente es porque muchas personas han abusado con respecto al apalancamiento. Forex por mucho tiempo sí fue uno de los mercados que más apalancamiento permitía. Bueno, de hecho nos preguntan qué tal con el oro. Con el oro, digamos, yo también tengo una versión personal y es porque a mí con el oro al principio me iba muy mal y es precisamente porque yo pensaba en el oro como pensaba en Forex. Y si bien parece como si fuese Es una muy paridad, cercano, ¿no? Es muy ajá, es cercano, una pero no. paridad, ¿no? Uno dice, EUR, EUR, USD, XAU, USD, es una moneda prácticamente, pero no. Por ejemplo, muchas de las veces las personas no se dan cuenta que para calcular las comisiones, el lotaje, toda esta parte del oro no es igual que en Forex. Pero al poder operar oro en una cuenta de MetaTrader 5 o 4, o digamos que de una manera tan fácil como son los brokers, sí me he dado cuenta que el oro es el activo más operado, pero también donde más personas pierden. Ujú. Porque entonces muchas personas dicen, un lote son 100.000 unidades. ¿Son 100.000 unidades de oro? No, son No. 100.000 unidades de una moneda base.
el oro no es una moneda base, entonces su cálculo es totalmente diferente. Por ejemplo, si a ustedes el broker les dice, tenemos una comisión de $2 por lado por lote operado, es decir, un total de $4, realmente no es tan así, realmente son 4 de la moneda base. En el caso de Forex, entonces digamos, si están operando euro-dólar, sería 4 euros, y si su cuenta está en dólares, se tiene que hacer la conversión de esos 4 euros a dólares. Con el oro también pasa algo similar, se tiene que hacer la conversión, pero va un paso más allá. ¿Por qué? Porque es que no son 4 oros, ¿sí? Porque el oro No, no es una moneda base. no, es que de hecho el tema, por ejemplo, del lotaje en el oro, lo estaba revisando para estar 100% seguro. Básicamente el oro se mira en onzas y un Ujú. lote de oros es el equivalente a 100 onzas Troy, porque Troy es la medida estándar de onzas de oro, que es el contrato estándar que se maneja en el tema de negocio de finanzas. Entonces toca hacer la conversión de, bueno, son 100 onzas, ¿cuánto dinero vale? ¿En cuánto está la onza? Ujú. Y el cálculo se complica Que mucho nadie más. hace ese cálculo, o No, sea, no, no. nadie, y ni siquiera los traders que operan oro constantemente lo hacen. Lo que pasa es que yo siento que el trader que opera oro de manera rentable ya desarrolló cierto tipo Ujú. como de manejo de riesgo donde medio entiende el oro, pero por ejemplo, si vemos en pantalla y con la calculadora rápida, si con un apalancamiento de 1.500 opero un lote de oro, vean cómo el margen requerido es mucho mayor al del euro dólar. Ujú. Cuando si el oro también funcionara como cualquier moneda de Forex, no tendría sentido en qué parte, en que el oro también es muy líquido. Ujú. Entonces debería ser un margen inferior. ¿Pero por qué es así? Porque efectivamente no estamos hablando de 100.000 unidades de oro como una moneda base, sino que todo lo que dice Diego es una onza Troy, tenemos que entender también el tema de futuros. Digamos, yo diría que personalmente, algo que a mí no me funcionó fue empezar con el oro, precisamente porque le creé aversión gigante, porque después de mucho tiempo comprendí que tenía que ver también los futuros de oro, que más bien tenía que entender cómo así que este CFD no está hablando de una paridad como tal, aunque sí me está mostrando que es una paridad, sino que me está hablando desde un tamaño de los futuros de Ujú. pues O sea, es como un si yo, activo o sea, subyacente. exacto, o sea, es que lo que la gente tiene que entender, por ejemplo, para el tema del apalancamiento, para que les quede más sencillo lo que tú dijiste, es, piensen que un lote es un contrato, ¿sí? Ujú. Si yo meto esos 0.5 lotes, ¿qué significa? Tengo un medio contrato. ¿Eso tiene sentido? Realmente no tiene tanto, pero a la hora de invertir sí tiene sentido. ¿En qué? En que yo no quiero la responsabilidad del contrato completo de asumir 100 onzas, digamos, sino quiero asumir 50 o quiero asumir si meto 0.01 solo una onza. Y como que así interpretar que ese tema del lotaje lo que yo estoy diciendo es el tamaño del contrato, el tamaño de mi compromiso y por eso es que el tema de la variación de los precios me afecta más a mí o no, entre más aumente el lotaje o no. Ujú. Exacto, exacto. Y de hecho también tenemos otra pregunta que es cómo poder calcular el tamaño del lote. De hecho hicimos un podcast acerca del tamaño del lote porque precisamente hablamos de muchos temas, Ujú. pero pues una hora no es suficiente para hablar de muchos temas, pero la idea es que ustedes comiencen a ver cómo todos se entrelazan, precisamente porque una cosa es el valor del PIB, otra cosa es el tamaño del Exacto. lote, otra cosa es el apalancamiento, otra cosa es el margen requerido por operación, pero a la final Es todo como, está es conectado casi lo mismo, pero no, o sea, bueno, casi lo mismo en no. No, fuentes no, no, casi lo mismo diferentes. no es, ahí me equivoco. Es apunta a lo mismo, Ajá. pero no es lo mismo, porque por ejemplo, cuando nosotros explicamos ese tema de cómo calcular el tamaño del lote, lo hicimos desde el énfasis de el tema del cálculo del valor del PIB. Ujú. ¿Cuántos según yo estaba dispuesto a arriesgar en el tema de PIBs, quería que se moviera para que según el lotaje que yo metiera me cuadrara con esa pérdida? Que Ajá. suena súper complejo, pero es súper sencillo. Es como decir, yo quiero perder $100 y yo quiero que el valor del PIB sea 10, entonces yo hago el cálculo de cuántos lotes tengo que meter para que el valor del PIB sea 10 Ujú. y sé que si se mueve los 10 pips va a perder los $100 y yo estoy tranquilo. Pero ahí no hablamos nosotros de apalancamiento per se. Esto sí ya es más enfocado en eso. Exacto, y precisamente con las calculadoras veníamos a demostrarles eso. Si, por ejemplo, se está operando un tamaño de lote de 0,01,
con un apalancamiento de 1.500, entonces ya sé que el valor del PIB es de 0,1 y yo quiero llegar a perder máximo $3, pues ustedes ahí hacen la multiplicación. Si cada PIB me vale 0,1, ¿hasta cuánto, o sea, o cuántos PIBs tienen que moverse para que eso me equivalga a $3? Es así como se hace. Y por eso les presentamos en todos estos podcasts las diferentes fórmulas para que lo puedan hacer. Y también por eso les digo, si realmente quieren ver el trading de una manera un poco más profesional, lo que deberían hacer es tener una hoja de cálculo en Excel. Inicien por ahí. Si ustedes son muy nuevos, incluso si ustedes son, mejor dicho, los programadores más wow de la vida y pueden llegar a ser robots y todo, igual inicien con una hoja de Excel. ¿Por qué? Porque de manera muy fácil y práctica van a poder hacer las diferentes fórmulas, se las van a aprender y ya después cualquier bot, cualquier cosa que ustedes tengan adicional, cualquier herramienta, va a ser muy intuitiva. Pero entonces sí, ya ahora sí, respondiendo a la pregunta de Monarca Forex, porque yo recomiendo personalmente Forex porque si se dieron cuenta, el oro tiene una complejidad mucho más grande. Es muy volátil, no es mucho más volátil que otros activos, pero sí es muy volátil y acá hay apalancamiento. Entonces, ustedes no solamente están operando con esos $100 que tienen en su cuenta, sino que también están operando con esos $500 extra que el broker les está prestando, entre comillas, porque tienen cierto nivel de apalancamiento, ¿vale? O con esos $1.000 extra, ¿vale? Sí. Entonces, es por eso que el oro, si bien es un activo que yo considero que siempre se debe estar siguiendo, si son muy nuevos, les recomendaría discreción. De hecho, el activo que a mí me llevó a enamorarme otra vez del trading fue el dólar yen. ¿Por qué? Porque es un activo que no se mueve tanto. Es de los principales, el menos volátil casi, de los pares principales, es el que menos se mueve, el que es más técnico, es más pulcro. Más tranqui. Sí, es más tranqui. Pero entonces, ¿por qué? Porque al principio yo no entendía todos esos temas de manejo de riesgo, de correlación, o sea, hay muchos conceptos y yo entendí que primero tenía que, o sea, como aprender esos conceptos. También, digamos, a mí me interesaba más el análisis técnico que el fundamental. Ese es un activo que se mueve muy bien con respecto al análisis técnico. Entonces, como que pude crear como esas características que a mí me gustaban. Finalmente, el trading es un arte, cualquier persona va a tener diferentes opiniones. El oro es un activo muy interesante, es el que, digamos, en Tickmill es el que más operan. Yo no estoy diciendo lo contrario, pero sí tienen más complejidad. Así que si las personas son muy nuevas o incluso llevan 3 años, pero todavía no tienen, digamos, un sistema de trading integrado, muy seguramente es porque no han podido como implementar todos los conceptos a su sistema y tal vez muy seguramente es porque están operando todos los activos como si fueran iguales. De hecho, ya lo hemos dicho antes, el Bitcoin es un activo totalmente diferente, se opera totalmente diferente. Eso es candela. Eso es pura Pero candela. no solamente porque sea más volátil, sino porque en serio lo que hay detrás uno también tiene que... Como tener otro punto de vista, ¿no? Uno tiene que tener otro tipo de entender los activos, imaginación. Siempre que hablamos de esto, bueno, no sé si viene al tema o no, pero me acuerdo el primer podcast que hicimos de Bitcoin y el palo que nos dieron también por un lado. Sí, nos funaron. Sí, porque de pronto uno a veces es muy cuadriculado con la forma de ver las cosas, con la forma de ver el análisis de Bitcoin y es eso, o sea, cada uno es un mercado, cada uno tiene sus cosas, tiene sus análisis, tiene que su interpretación y todo esto va de la mano con lo que hemos enseñado del lotaje, con el tema de márgenes, porque todo es un complemento de todo. O sea, la idea de esto no es que, ay, solo sirve esto, no. O sea, todo se complementa con todo, todo suma. Por eso es que mucha gente dice que el tema del trading es un camino que nunca para, sino que todo el tiempo estamos evolucionando y aprendiendo cosas nuevas y eso también es importante tenerlo en cuenta. Y otra cosa súper importante, la mayoría de cursos de trading que yo he visto, gratuitos, pagos, la mayoría de información que está en línea, toda esta información se basa ya sea o en acciones o en el mercado de divisas. Entonces también, digamos, para otra vez Monarca, con respecto al oro, no es tan fácil llegar a calcular cómo se cobran las comisiones, cómo se cobra el rollover, que
está mal llamado en la plataforma swap, porque de hecho swap solamente aplica para el mercado de divisas, pero pues es que el rollover es prácticamente lo mismo, entonces simplemente se llama swap. Sí, Tecnicismos tecnicismos. aburridos a Ajá. veces. Entonces, el problema también de esa educación autodidacta es que uno cómo va a saber si eso está bien o está mal, ¿no? Y muchas personas tampoco, o bueno, más bien se equivocan al operar ciertas cosas precisamente porque la información que encontraron aplica casi que exclusivamente o para acciones o para Forex. Y son los financistas los que saben hacer como esas pequeñas... Ajustes, ¿no? Como Esos esas pequeños cositas. ajustes de, no, aquí la comisión, como es el oro, entonces acá se le tiene que sumar esto, o multiplicar esto, o dividir esto. Las personas del común no lo saben. De hecho, yo tardé muchos años, o sea, incluso yo ya estaba trabajando en un broker, no en Tickmill, pero anteriormente, cuando aprendí a sacar las comisiones del oro. Yo ese día dije como, wow. Logro desbloqueado. Pero es que Me cambió la mentalidad, veo los colores que nunca había visto. Yo me Lo imagino peor algo es así. que ni siquiera, o sea, no es como que yo activamente quisiera aprender eso o algo así, sino como que llegó a mí y yo fui como, momento, no se calcula igual que el resto. Y o sea, yo No, ya había operado ahí por... está el truco, no se calcula igual. Exacto, yo ya había No se operado, calcula igual. yo ya había operado por más de 4 años, yo ya tenía experiencia como analista. Pero como yo casi nunca operaba oro, como que simplemente, sí, la comisión es tal. Y no, o sea, como que a mí me habían dicho la comisión es de $5. Y yo, ok. Pero nunca había dicho por qué es de $5. Si se supone que era de 4, porque es mayor. No, como que yo asumí que era así. Y eso pasa. Pero bueno, ahora vamos a la plataforma de trading. Así que tocaba analizar el euro dólar. Que Natalie, nos expliques un poco más qué fue lo que hicimos, o sea, qué fue lo que pasó con ese tema de lo que sería esa inversión, ¿no? O sea, que abrimos 3 De esa operaciones. operación, sí. Sí, o sea, abrimos 3 operaciones. Estamos hablando euro dólar. Un lote, 0.1 lotes, 0.01 lotes. Entonces, vamos a hablar de la estrategia que utilizamos. Entonces, por favor, si Sí, de hecho, puedes comenzar, te agradezco. rápidamente, esta es una estrategia que mezcla un indicador, bueno, más bien dos, pero es el mismo, pero 2 indicadores de tendencia y un oscilador. La estrategia es muy conocida, aunque no tanto con el oscilador. Esto es uno de mis favoritos, de hecho. La típica de medias móviles, media móvil de 50, media móvil de 200. Estamos buscando un cruce. ¿Por qué? Porque las medias móviles, recuerden que nos dan la tendencia, ¿vale? Es un indicador que simplemente nos ayuda a determinar si hay tendencia o no. Si vemos anteriormente había una tendencia bajista. Recuerden, estamos viendo el gráfico de 1 hora del euro dólar. Si bien se parece más bien un canal, las medias móviles nos dicen que no, que era una tendencia bajista. ¿Por qué? Porque la de 50 está por debajo de la de 200 y se mantienen, ¿no? O sea, no están paralelas no, sino horizontales, sino que efectivamente sí tienen como una curvatura, o más bien están en diagonal. Ahora, estamos buscando un cruce, en este caso un cruce alcista de la media móvil de 50 con respecto a la de 200 y el oscilador, ¿para qué nos sirve? Si bien es cierto que las medias móviles nos decían que estaban en una tendencia bajista, pues viendo el gráfico y mirando los soportes y resistencia, podemos más bien ver es que más bien tal vez había un canal. Puede ser que había una tendencia bajista anteriormente. ¿Por qué digo puede ser? Porque como estamos analizando 1 hora, realmente no nos importa tanto esa información porque no deberíamos ver nunca más de esta cantidad de velas. O sea, de hecho acá ya hay 150 velas alrededor. Ustedes no deberían operar con información más vieja que esa porque es prácticamente irrelevante. Porque esta operación por mucho va a durar 8 horas abiertas. No debería durar más porque para eso estoy viendo el gráfico de 1 hora. ¿Listo? Correcto. Ahora, ¿por qué hicimos compra en eurodólar? Porque según la estrategia, con ese cruce, que era una señal anterior, ¿vale? Vamos a buscar señales de atrás. Más bien, luego de esa señal, vamos a pasar al oscilador para que ese oscilador nos compruebe la señal. ¿Cómo el oscilador comprueba la señal? Estando de una manera alcista, ¿vale? ¿Qué pasó acá? Este oscilador se mantiene por debajo de los menos 50. Esto realmente no es una señal tan alcista, pero sí
y ya les voy a explicar por qué. El oscilador nos dice que si está por debajo del menos 50, bueno, sí, del menos 50 al menos 100 es señal o territorio vendedor, del 0 al menos 50 es territorio comprador. Pero si existe un cruce de medias móviles y este comienza a salir de la zona de menos 100 a dirigirse a la zona de menos 50, es ahí donde se comprueba la señal alcista. ¿Listo? Básicamente fue por eso que hicimos pues compras. Sí, porque para que la gente entienda o sea, es una predicción. O sea, Ujú. a veces uno cuando hace trading no necesariamente tiene que esperar a que se confirme. O sea, lo más recomendable es esperar a que se confirmen todos los checks, ¿sí? Pero por ejemplo, en este caso lo que se está diciendo es, mire, el indicador se encuentra en esta zona. Básicamente las dos líneas tienden hacia una cruce hacia arriba alcista. Yo lo que estoy intentando hacer es intentar predecir ese cruce con esa confirmación del oscilador y aprovecharme de la situación y abrir la operación de una vez. Exacto. Y básicamente hacer una especie de apuesta de predecir el futuro. Y como nosotros les explicamos en varios podcasts pasados, ustedes me dirán, bueno, ¿y el tema de gestión de riesgo qué? Y todo eso qué. Pues para eso hay una herramienta maravillosa que se llama un stop loss. O sea, yo quiero hacer una apuesta, quiero mirar, yo quiero que se haga ese tema del cruce, estoy seguro por estas condiciones. Entonces yo digo, listo, yo voy a hacer un stop y pues yo ya voy a delimitar mi pérdida máxima. De hecho, ese tema del stop loss está relacionado con el tema del valor del PIB, que ya lo explicamos en podcasts anteriores, y está relacionado con el tema del apalancamiento, porque ese es el que me da el valor del PIB. Y Mm. pues como ustedes pueden observar en la plataforma, cómo varía mi valor de PIB, cuánto se han movido mis operaciones según el apalancamiento que yo sé, o sea, según el número de lotes. O sea, es evidente que no es lo mismo operar un lote, operar 0.1, operar 1 en esta cuenta, en este ejercicio que estamos haciendo, ¿no? Exacto, de hecho, aquí por qué les pusimos esta compra, más allá de pues, la estrategia que de hecho, bueno, pues la Ahí pueden va bien, utilizar, va bien, va exacto, bien. la pueden utilizar. Es una estrategia que la mayoría de veces solo funciona para hora y 4 horas. Yo ya les dije, no soy scalper, lo siento a todos los que nos escuchan por scalpers. Casi nunca tenemos estrategias scalpers porque personalmente no lo soy. Pero bueno, es una estrategia que funciona en esas dos periodicidades y lo importante aquí era realmente ver cuánto se estaba ganando o perdiendo de acuerdo a lo que estábamos operando y por eso abrimos una cuenta tan grande. Realmente la gran mayoría de personas no van a operar haciendo trading, no van a empezar haciendo trading con $10,000 y de hecho tampoco se los recomiendo si ustedes son muy nuevos, por favor, máximo $1,000. O sea, si son muy nuevos, si ya tienen algo de experiencia, pueden arriesgar incluso más, pero pues con precaución todo. Precisamente porque, miren, abrimos exactamente en el mismo precio, se ha movido pues lo mismo, obviamente, el precio actual es igual, pero ustedes ahí se dan cuenta que en una estamos ganando 38 centavos, en la otra 3,8 dólares y en la otra 38 dólares. Pero espera. Es como coincidencia, ¿no? O sea, ¿cómo así que 38, cómo así que 38 y 38? Claro, porque recuerden que el valor del PIB es exactamente el mismo, o sea, el valor del PIB es igual pero proporcional. ¿Vale? Ah, Entonces, tengan eso muy presente. Muchas veces las personas lo que hacen al sobreapalancarse es precisamente no tener en cuenta que ese valor del PIB, si va a bien, cambiar. exacto, va a cambiar. Entonces me llegan, pero es que el valor del PIB es $10. ¿Cómo así que yo no voy a tener ni siquiera $10 para operar? Pero entonces no se dan cuenta que entonces están operando un lote o 0,1 o 0,01, ¿vale? Ujú. Dije lo mismo, ¿cierto? 0,1, Sí. 0,01. Entonces, es ahí la clave. Entonces, si ustedes ya saben que con 100,000 unidades es aproximadamente, bueno, son $10, pues con 10,000 unidades no van a ser $10, va a ser 1. Con 1,000 unidades, que sería 0,01, entonces va a ser 0,1, o Uno. sea, un centavo. Y básicamente eso es lo que estamos viendo acá en el beneficio. Claro, es como si estuviera apalancado en uno 10 veces y 10 veces en el siguiente nivel. Ah, entonces si me apalanco 10 veces en comparación a lo que tenía antes, gano 10 veces más, sí. Y pierde 10 veces más también. Exacto, eso era lo que queríamos mostrarles. Ustedes van a ganar o perder 10 veces más de acuerdo a lo que estén utilizando. Ahora también, algo que queríamos mostrarles, el margen libre, 9,788.
Evidentemente, para un balance de 10.000, tener, Está volando. tener una operación de un lote en eurodólar, pues no representa mayor cosa, ¿no? Sí, Supuestamente. pues básicamente es un apalancamiento 1.10, pero pues piensen ustedes que están, a veces, o sea, está permitido 1.500, o sea, 1.10 Ujú. no es tanto, no se requiere tanto, no llama tanto margen. Bueno, Y no solo eso. Ahora, ¿dónde puse el stop loss? El stop loss lo puse más o menos en una línea de soporte que, si ustedes ven, de hecho en marzo se rompió, pero es una línea de soporte que ustedes pueden utilizar como un posible soporte. Esto está más o menos a 35 pips de diferencia, si hacen los cálculos, o si no, pues también con la ayuda de las de la herramientas. herramienta Ajá. mágica de MetaTrader. Ahí se dan cuenta, 34,5 puntos, o sea, 34 pips, 35 pips, porque, bueno, no estoy poniendo exactamente los precios. Entonces, 35 pips, si el valor del pip son 10 por 35, 350. estaría perdiendo en esta operación 350. 350 es ¿cuánto porcentaje de 10.000? 3.5, bien. Exacto. Normalmente lo que nos dicen los libros es que por operación ustedes no deberían arriesgar más del 3%. Digamos que eso es como lo básico, ¿no? Entonces, ahora, si ustedes quieren operar eurodólar, un lote, por ejemplo, ya se dan cuenta que tendrían que tener un balance, operar de manera como inteligente, sostenible, a largo plazo, deberían operar, entonces, algo así, ¿no? Claro, sí, Ahora, porque no falta el que mete 10 lotes, se apalancó 100 veces y en ese caso perdería $3.500 y ya estamos hablando del 35% de la cuenta, ya no es 3.5, que es una gestión de riesgo prudente, sino sí. volamos un tercio de la cuenta de un momento a otro y tú lo dijiste, si pierde más del 25%, difícil recuperarse, Ujú. difícil. Ahora, ¿qué nos dice esa relación de beneficio-riesgo? ¿Se acuerdan que lo hablamos en un podcast pasado? Los que no lo han visto, los invitamos a verlo. Y no solo No, ese, todos. ajá. Normalmente, al principio, sobre todo cuando uno no tiene tan optimizada una estrategia, uno va por un 2-1. ¿Eso qué quiere decir? Si voy a perder 35 pips, entonces voy a ganar el doble, ¿no? Eso es 2-1. Si estoy perdiendo $30, pues yo quiero ganar entonces 60. La mayoría de estrategias no optimizadas, o sea, como las normales, e incluso hay muchas optimizadas que son 3-1 de relación, 2-1 de relación. Entonces aquí, si ustedes van a perder 350, ¿cuánto quisieran ganar? Pues 700 aproximadamente, ¿no? Y eso nos haría pues un take profit bastante alto. Recuerden, no, traten de no limitar las ganancias, por eso no puse esto take profit, pero esa es la idea, ¿no? Ahora, si esta operación es de una hora y yo la voy a mantener, pues no debería mantenerla más de 10 horas abierta, o sea, porque igual 10 horas son 10 velas, tal vez no se mueva tanto como yo quisiera. De hecho, en esta clase de operativa y en esta estrategia en particular, la relación es de 1-1, o sea, gano 350, pierdo 350. Hay muchas estrategias de ese estilo con las cuales buscan es tener mayores ganancias que pérdidas. Hay unas que tienen más pérdidas que ganancias, pero pues cuando ganan, Ganan mucho. ganan mucho más que cuando pierden. Pero digamos, en esta estrategia particular es una relación de 1-1 con esto, pues sí, con las medias móviles y el porcentaje de R. ¿Por qué? Porque yo estoy aquí tratando de buscar cambios de tendencia y los cambios de tendencia no son tan volátiles, o sea, normalmente tienden a demorarse un poco más. Entonces, ténganlo en cuenta. Ahora también la parte que no les gusta, porque entonces me van a decir, ¿cómo así que yo tengo una cuenta de $10.000 y solamente busco ganarme 350? O sea, yo por operación también busco ganar solamente un 3%, incluso si lo duplico, busco ganarme menos del 10%. Es ahí donde el trading comienza A a... volverse más complejo. Ajá. Lo que pasa es que la gente no entiende, bueno, la gente no, a todos nos pasa el tema del poder del interés compuesto. O sea, yo los invito a que hicieran el cálculo de ganarse 3.5% todos los días durante un año y no es sumar 3.5 por 365, sino es, digamos, yo me gano 100 y hago el 3.5, o sea, digo, tengo 100, me hago el 3.5, tengo 103.5.
después me vuelvo a ganar el 3.5, es el 3.5 de 103.5. Exacto, ya Pues no es va a un poquito ser. más y cada vez es un poquito más, es un poquito más. Y cuando ustedes menos se dan cuenta, el interés compuesto es lo que permite acumular mucho capital y por eso a veces se subestima, porque la gente lo que dice es, no, yo para qué quiero un 3.5 si yo lo que quiero es un 30, 40, 50, 100%, he escuchado 300%, Sí. 1000%. Y claro, porque queremos la inmediatez, a veces se puede, pero la mayoría de las veces no. Es que sí se puede. O sea, recuerden, este podcast no está pensado para que ustedes digan, no, no se puede. No, sí se puede, pero no va a ser por toda la vida. Conozco muchos traders, de hecho tenía un cliente que era argentino pero vivía en México, que él decía, yo sé que soy mal trader, pero entonces, y él lo tomaba como una apuesta, Ajá. él una vez metió, bueno, sí, depositó $1.000, a las 2 semanas tenía como 5.000, los retiró, perfecto, después volvió a depositar como $3.000, los perdió todos y así sucesivamente. Él decía, realmente a mí lo que me motiva del trading es esa emoción. Pero entonces, Apostar, sí, básicamente. e igual eso es válido, Mm, totalmente válido. Él sabía cuál era su objetivo, pero entonces, ¿por qué les doy esta historia? Precisamente porque si bien yo sé que si ustedes tienen $100 y los quieren multiplicar y tener 200 al otro día, ustedes sí lo van a poder hacer. ¿Cuánto tiempo eso lo van a poder hacer? No mucho. Esa estadística del 70% pierde significa que ese 70% no superaron el año. O ujú. sea, son personas que no superan el año en trading con una misma cuenta, recuerden, porque claro, también conozco muchas personas que llevan 3 años, pero pues siempre tienen que depositar nuevamente, o sea, son cuentas diferentes, lo Ujú. cual no está mal igual. Pues se No, supone, no. se supone que de hecho la curva de aprendizaje son 3 años, pero entonces tengan en cuenta eso, o sea, realmente el trading no les va a dar dinero inmediato y si ustedes lo que quieren es ese dinero inmediato, al menos sepan muy bien ¿Qué están cuál es haciendo? su objetivo ¿Qué están y que haciendo? así como pueden pasar de 100 a 200 en una semana, pueden pasar de 100 a 0 también en una semana o O incluso menos. menos, O incluso sea, menos. sí, tuve un cliente de $1.000.000 que lo perdió en menos de 2 horas. Ajá. Así que tengan presente eso. Cosas que pasan en la vida real. Literal, literal. Allá es lo que tú dices, es tener en cuenta que, ¿qué estoy haciendo? Ujú, ¿Cuánto va a perder? ¿Cuánto va a ganar? ¿Estoy dispuesto? ¿No estoy dispuesto? Creo que en todos los podcasts siempre decimos lo mismo, ya la gente ya va a estar cansada, pero es eso. exacto. Y otra cosa, también, con esta cuenta tan grande de $10.000 que era algo más que les venía a compartir. Si la estadística me dice que no debería perder más del 25%, eso quiere decir que yo no debería tener más de 6, 7 operaciones de un lote en el euro dólar, por ejemplo. Entonces también, recuerden que, porque me ha pasado muchas veces, hay muchas personas que han llegado al llamado de margen, es porque tienen operaciones de 0,01, pero en 50.000 Ajá, activos. esa es O otra. sea, esa es la Esa es otra. La típica. gente dice, no, pero Ajá, si abro 100 operaciones de 0.01 no es un lote. Es como exacto. amigo, es lo mismo. Sí, todo se va sumando. Entonces también tengan en cuenta eso. Digamos, con $10.000, si voy a operar de una manera constante que de aquí a 10 años yo siga obteniendo rentabilidades con esta misma cuenta, eso quiere decir que, digamos, al día, porque pues operar en una hora es intraday, al día yo máximo voy a tener abiertas 6 operaciones de un lote en euro dólar, por ejemplo. O bueno, pues parecido, ¿no? Pero para Ujú. que sea Es muy una fácil. sugerencia, es para que la gente Ajá. tenga como un número en la cabeza y a Porque, partir de ahí pueda ajá, desarrollar lo que exacto, quiera. porque si pierdo esas 6 operaciones, voy a estar arriesgando mucho más del 3% de mi cuenta y muy probablemente ya no la pueda recuperar. Entonces, pues sí, eso es como lo que les teníamos preparado para hoy. Hablar de la importancia del margen del apalancamiento, pero de una manera mucho más real. Eh, Sí, con ejemplos que vean la diferencia en posiciones abiertas de que sí hay una diferencia en lo que gano, en lo que pierdo, ujú. en lo que me exigen, bueno, en varias cosas. Exacto. Y bueno, ha sido un gusto estar con ustedes. Recuerden, si tienen cualquier pregunta, estamos en Discord como Al Alza Podcast. También se pueden comunicar a través de nuestro chat de Tigmil o aquí en la caja de comentarios debajo en YouTube. Ah, Recuerden, pueden ver este podcast en YouTube, también lo pueden ver en Spotify, también hacemos transmisión en TikTok. Y si tienen cualquier pregunta, cualquier tema que quisieran aprender,
pues siempre estamos aquí para ustedes. Siempre les traemos estos 2 segmentos. Un segmento más donde entrevistamos traders que pues, han llegado a nosotros, nos comparten sus historias, y también este segmento donde analizamos pues, qué está pasando, pero no solamente nos quedamos en el análisis, sino pues, con consejos prácticos que les vaya a servir para su trading. Entonces, no, pues nada, una vez más, gracias por escucharnos, por estar aquí, gracias Natalie por toda esa maravillosa explicación. Los invitamos a suscribirse, a que activen la campanita para que les llegue la notificación cada vez que estemos en vivo, a que lo compartan y ya, básicamente que nos escuchen, nos apoyen y si los podemos ayudar con cualquier pregunta, con cualquier cuestión, cualquier cosa, nosotros encantados y básicamente, bueno, eso es todo por mí. Recuerden que todos los martes y jueves estaremos aquí a las 5 de la tarde, hora Colombia, 7 hora Argentina, 4 México, bueno, dependiendo de cada Sí, país Chile. donde estén. Y sí, tenemos estas transmisiones en vivo, aunque este mes de abril, por Semana Santa, no vamos a estar todos los martes y jueves, pero ya saben, se pueden comunicar con nosotros a través de cualquiera de los canales. Que estén muy bien, feliz noche, hasta Una feliz luego. noche.